Buenas tardes, hermanos. Nuevamente le damos la bienvenida a los que nos acompañan el día de hoy. Los invitados, sean bienvenidos al estudio del día de hoy. Es verdad que al ver el mundo, hermanos, al ver el mundo y las cosas que se miran afuera hoy en día, podemos decir que no estamos viviendo los mismos tiempos de hace un tiempo atrás. Tal vez con cada generación el mundo va cambiando, los tiempos van cambiando, pero definitivamente, como dice la Escritura, estoy convencido de que el hombre va de mal en peor. Y dice la Biblia que la maldad aumentará conforme vayan pasando los tiempos. La maldad va a ir aumentando y la fe va a ir disminuyendo. Es claro ver cómo la fe en Dios ha ido de bajada. La fe en Dios ha ido siendo menos popular y el hombre se ha retirado cada vez más y más de Dios. Entonces podemos mirar que nuestros hijos, nuestros nietos, las siguientes generaciones, cada vez van a estar más y más en peligro. Cada vez más. Es triste estar en un mundo sin fe. Es triste vivir alrededor de personas que básicamente no reconocen a Dios como el único Dios, como el que les da todo, el que proviene todo. Es triste ver, pero la verdad es que estamos viviendo esos tiempos. Y me doy cuenta que en verdad existe una guerra. Vamos a ver qué dice Efesios 6, del 10 al 12. Efesios 6. Del 10 al 12 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí claramente podemos ver que el Espíritu Santo nos dice: por lo demás, hermanos míos, nomás nos queda a nosotros estarnos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es necesario que estemos entrenando este cuerpo espiritual para esta guerra. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo, contra los ataques que miramos a diario en el mundo, los ataques que a diario podemos ver que nos llegan por todas partes diciéndonos: el mundo está mejor, las cosas, las drogas, el alcohol, las mujeres, los hombres, todo esto, vámonos. Yo vivía con la frase que decía: se vive solamente una vez, la vida hay que gozarla. Y entonces con ese pensamiento pues me venían todo tipo de problemas, porque la vida había que gozarla. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que hay una guerra espiritual, hermanos, contra potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una guerra espiritual. Ustedes no la pueden ver, yo no la puedo ver, existe espiritualmente, la puedes ver. Tú sales allá afuera y parece que nada está pasando. Parece que todo el mundo está bien, se están divirtiendo, van a las fiestas, van a los convivios, que la fiesta para acá, que la fiesta para allá, y tú no te das cuenta de la guerra que existe. Pero existen dos seres que pelean por tu alma. Uno es Dios.
Dios quiere a sus hijos para atrás de vuelta con Él. Dios quiere a su creación. La quiere tanto que estuvo dispuesto a dar a su hijo para que el rescate, sacrificándolo en la cruz por rescate a las personas. Pero les voy a decir una cosa. Existe otro ser que se llama diablo. Huestes espirituales de maldad, espíritus engañadores que buscan el alma de las personas también. Buscan el alma de los seres humanos y hay una guerra espiritual por las personas, por tu alma. Está una guerra. Y Dios quiere que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios para poder atacar estas asechanzas, para poder rescatar a aquellos que están siendo esclavizados por el diablo, aquellos que están sufriendo por el diablo. Yo era uno de ellos, hermano. Yo me acuerdo que yo no hallaba cómo salir del problema que me encontraba. Yo estaba esclavizado al diablo, al faraón, me tenía esclavizado en mi pecado y no me dejaba ver mi error. No, yo estoy bien. Ustedes están mal. Todos están mal. Todos son una bola de hipócritas. Yo estoy bien. Engañado completamente. Engañado. Y me decían, mira, estás echando a perder tu familia, vas a perder a tus hijos. Engañado completamente. No, yo sé lo que ando haciendo. A mí nadie me va a decir. Jóvenes, tengan mucho cuidado porque los jóvenes tienen esa mentalidad. No, yo sé lo que ando haciendo. A mí nadie me va a decir nada. Y se les olvida el consejo de los padres, se les olvida el consejo de Dios. No, tú me vas a decir, papá, tú viviste en otro tiempo, tú no sabes lo que está pasando ahora. Hermanos, de todo es lo mismo. Jóvenes, yo lo viví, todo es lo mismo. Ustedes ahora traen más tecnologías, todo. Nosotros encontrábamos otras maneras de hacer lo que ustedes están haciendo por medio de la tecnología, pero encontrábamos la manera. El diablo encuentra la manera de agarrarnos de una manera u otra. Y esta guerra es una guerra espiritual que no se puede ver con estos ojos. Solamente tienes que abrir los ojos espirituales para ver cómo el hombre está esclavizado al alcohol, al cigarro, a las drogas, a esto, al otro. Estamos esclavizados a la mentira, a la ira, al enojo, a todas estas cosas. Pero es cuestión de eso, ¿no? De realizar que existe esta guerra. Si no realizamos que existe esta guerra, es bien fácil perder. Es bien fácil caer en manos del enemigo, pues no estás preparado. No estás ni en guardia. Y Cristo nos dice por medio de su palabra, el Espíritu nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque te va a atacar. Porque va a venir. Si tú acabas de obedecer el Evangelio, acuérdate de mí, te va a llover. Te van a venir problemas, te van a venir pruebas. Pero acuérdate lo que dijo Jesucristo. Cualquiera que oye mi palabra y la hace, van a venir estas cosas. Van a venir contra tu casa. Van a pegar contra tu casa. Pero tú no vas a caer, porque estás fundado en la roca que es Cristo. Hoy en día me doy cuenta que el mundo está completamente, como dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo podemos ver? El mundo entero está bajo el maligno. Pero hay una Escritura que Cristo nos da esperanza en Apocalipsis 3. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice, dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado conmigo, con mi Padre en su trono. Esa escritura, hermanos, es una escritura de esperanza para el creyente. Nos dice, ponte la armadura de Dios, pelea, no te dejes vencer. Vale la pena, hay algo del otro lado, está esperándote una promesa muy grande. Y miren, si logran vencer esta guerra, no la batalla, hermanos, ganamos unas, perdemos otras. Levántate. Las batallas se pierden y se ganan. Lo que aquí se tiene que ganar es la guerra. El que me diga que gana todas las batallas
dice Juan, es un mentiroso. Es imposible, hermano. O sea, somos vencidos desgraciadamente por nuestras propias debilidades. El chiste es estar madurando, creciendo, para ir dejando atrás la niñez, ir dejando atrás las tonterías, dejar de tropezar sobre la misma piedra. Ese es el parte del crecimiento. Pero aquí Jesucristo dice, hay una guerra. Y el que llegue a conquistar, el que llegue a vencer, se va a sentar conmigo, como yo estoy sentado con mi Padre en su trono. Eso me da ánimo. Eso me dice que Él nos está diciendo que podemos, que se puede vencer. Pero para lograrlo, hay una clave que tenemos que tener muy, muy bien en mente y cómo se puede lograr. Primero de Juan 5:4. Primero de Juan. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí está. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si en verdad tú obedeciste el Evangelio con el propósito correcto, con el deseo correcto, con la meta puesta en tu mirada en las cosas de arriba, tú has nacido de Dios. Tú entendiste lo que es el Evangelio. Tú supiste de por qué estás entrando, por qué estás lavando tus pecados. Tú tienes a Cristo como meta y estás luchando contra las acechanzas del diablo. Tú has nacido de Dios. Y todo lo que nace de Dios, Dios no miente, hermano. Vence al mundo, créanme. Está diciendo que la victoria ya está. Estamos peleando con un enemigo derrotado. Estamos luchando contra un enemigo que Cristo lo derrotó en la cruz. Lo derrotó, le quitó las llaves. No tienes el poder ya, no puedes hacer nada. El único poder de Satanás es el engaño y la mentira. El engaño. Es todo lo que tiene. No puede hacer nada más que engañar. No puede hacer nada más que atravesarse enfrente de ti y ponerte joven. Un cigarrito. Comienza por ahí. Comienza por ahí. Para hacerte adicto. Al ratito vas a andar hincado buscando una vasija de cigarro porque no tienes para comprar cigarro. Eso es todo lo que el diablo tiene pues, contra nosotros. Pero es un enemigo derrotado. Entonces aquí la Escritura me dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. Ah, pues sí, hermano. Es que si no tienes fe en el único que nos puede ayudar, no tienes fe en ponerte la armadura, en conocer las Escrituras, en llevar, una cosa es oírlas y conocerlas, pero otra cosa es llevarlas a cabo. Se oye, la palabra de Dios se oye fácil. Mire, ame a sus enemigos. Ah, pero amar a un enemigo no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, ahí es donde tú tienes que vencer. Porque tú ya naciste de Dios. Y esto es lo que venció el mundo. Vuestra fe. Entonces, si tu fe no está donde debe estar, si tu fe no está creciendo en el conocimiento de Cristo, en la palabra de Dios, hermano, estás a punto de ser conquistado. Estás a punto de ser conquistado porque la palabra de Dios no está en tu mente. Porque no te estás armando de esta armadura. Porque no te estás llenando de la palabra de Dios. Y tú no te estás dando cuenta que vives dentro de una guerra espiritual. Y hay un ser que quiere tu alma. Hay un ser que la quiere. No nomás la tuya, la de tus hijos. La del mundo entero. Quiere todas las almas del mundo porque Él no quiere ser el único que se vaya a ese lugar de tormento. Él quiere ver a quién tantos más se puede llevar junto con Él. Porque como dije, Él ya está derrotado. Hoy en día, toda persona dice ser de fe. Si la fe es la que vence al mundo, es importante entender todo de la fe. Y no sé si logre hablar todo sobre la fe hoy.
pero de perdida lo más importante. Es importante. De hecho, es una ofensa cuando le predicamos a las personas hoy en día, porque para ellos estamos contradiciendo su fe. Estamos contradiciendo lo que ellos creen. Pero eso es importante, ir a predicar el Evangelio. Por algo Dios nos dijo que fuéramos. Pero eso no... Sabemos que cuando le predicamos a alguien, no lo predicamos con mala intención, ni tampoco para ganar un argumento diciendo yo sé más de la Biblia que tú. Lo hacemos con la intención de corregir o informar lo que la Biblia dice o la palabra de Dios enseña al respecto. O sea, yo te vengo a hablar de lo que la palabra de Dios enseña. Yo vengo a hablarte de lo que la Biblia enseña. Si tú eres una persona de fe, no tienes ningún problema con esto. Si yo te hablo de la Biblia, tú debes estar contento, no importa de qué religión vengas, debes estar contento porque te estoy hablando del Dios en el que tú crees que no. Entonces es importante ir a predicar el Evangelio a las personas. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 10:5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está. Derribando todo argumento, dice. Cuando se trata de un comentario de la fe, cuando se trata de hablar algo de Dios, hay veces que escuchamos cada pensamiento, hay veces que escuchamos cada idea, cada creencia, y el deber de todo cristiano que ha nacido de Dios, si se está poniendo la armadura, debe estar preparado para derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, o sea, lo que enseña la Biblia, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, de nada te sirve convencer a alguien de que está mal. De nada te sirve convencer a alguien de que tú sabes más, si tu propósito no es traerlo a Cristo. Si tu propósito no es traerlo a Cristo, sino que nomás comprobar que tú sabes más, entonces de nada sirve, no tiene propósito tu predicación. Tu predicación tiene que tener el deseo de salvar el alma. Si tú le vas a hablar a alguien de Cristo y le vas a corregir, debe de venir acompañado con el deseo de ganarte esa alma. Entonces, muchas veces, pues puede hacer que ese deseo no esté ahí. Tal vez no, tal vez sí. En 2 de Timoteo 3:16, ¿qué dice la Escritura? Toda la palabra de Dios es ¿qué? Inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estoy de acuerdo con el hermano que la palabra perfecto no puede ser. La palabra perfecto significa completo. Pero si acaso pudiéramos llamar perfecto, es de que, acuérdense que existieron dos Adanes. Primero, el Adán carnal, después el Adán espiritual. ¿Verdad? Esa es la imagen de lo que somos nosotros. Primero, era el hombre carnal, Carlos. Soy carne, soy imperfecto, soy el número 666 de acuerdo a la palabra de Dios y 3 veces incompleto. Pero al obedecer el Evangelio, nos convertimos en el número 7, en el completo, perfecto. Hombre carnal, hombre espiritual. A lo mejor, tal vez pudiéramos irnos por ahí. Pero la verdad, no sé, lo que sí sé es de que la palabra de Dios va a instruir a que el hombre llegue a corregir su error, a cambiar de pensamiento, a arrepentirse y llegar a ser completo. Siendo carne y siendo espíritu. Siendo la creación que Dios quiere que sea. Primero, eras el primer hombre Adán, hombre carnal, nacido de mi madre. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido carne, carne es.
Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este sí nació de Dios. Y lo que nace de Dios, hermanos, vence el problema ese que trae. Ese diablito que traemos ahí puede salir de tu vida. Lo único que necesitamos, fe, porque es lo que vence el mundo. Y si tu fe, dice Cristo, fuere del tamaño de un grano de mostaza, pudieras hacer muchísimas cosas en la fe. Pudieras lograr lo que no puedes ahorita. Pudieras vencer esa debilidad. Entonces me da a entender que mi fe no es ni siquiera del tamaño de un grano de mostaza. Que necesito leer más, estudiar más, llenarme más de la fe para que crezca y de esa manera pueda vencer lo que está ahí. Es cuestión de proponer. Es cuestión de proponer. Yo sé que Dios va a producir el querer como el hacer en nosotros. Cuando ve que quiere, cuando ve que te propone, cuando ve que haces estas cosas. Tienes que tener esa fe en que lo puede hacer. Por ejemplo, aquella mujer que sufrió un flujo de sangre, dice que había tratado todo tipo de doctores, todo médico, todas las personas. Nada la había curado. Me imagino que cuando ya nada te ha curado, te mentalizas a que estás destinado a morir. Ya traté todo. Ya hice todo lo posible y lo imposible por sanar y nada me pudo sanar. Pero era tanta la fe de esta mujer en Jesús que ella pensó, si nomás me le acercara y tocara su manto, eso me basta para ser sanada. Era tanta su fe que pudo ser sanada a causa de la fe que tenía. Y cuando tocó a Jesús, entre aquella multitud que lo aplastaban y lo empujaban y no se sabía ni por dónde entraba, dijo, alguien me ha tocado, y me ha tocado con muchísima fe. Me imagino, ¿no? Porque para que saliera ese poder, salió poder de mí. ¿Qué es lo que salvó a esta mujer? Su fe en Jesús. Esa fe que tenía, que hizo lo imposible por llegar a Él, a pesar de los pronósticos de su salud. Ella decía, ay, todavía esta persona puede hacer grandes cosas en mi vida. Entonces, cuando una persona tiene fe en Jesús, tiene fe en Cristo, hermanos, no hay nada que no podamos vencer. Enfermedad, sale volando. Un diablo sale volando. De hecho, cuando los demonios veían a Jesús venir, salían de las personas y se espantaban diciendo, Jesús, ya vienes a atormentarnos. O sea, inmediatamente ellos saben muy bien que están ante el mero. O sea, que el diablo no trae nada contra él. Nada. No puede hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo primero que debemos de saber también acerca de la fe? Bueno, lo mismo que dije ahorita de los diablos, Santiago 2:19. Santiago 2:19, vamos a ver qué dice ahí. Dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo primero que debemos de saber es que creer en Dios y tener fe en Dios son cosas muy diferentes. Son cosas muy, muy diferentes. Yo conozco muchísimas personas que creen en Dios, pero no le tienen fe. Yo conozco muchas personas que a la hora de la prueba, he conocido personas, se olvidan de Dios. Se olvidan de la fe. He conocido personas dentro de la iglesia que dicen ser de fe, pero cuando los problemas vienen a sus vidas, salen disparados. Cuando les hace falta un poquito de extra dinero, están dispuestos a trabajar hasta el domingo por adquirir ese dinero, porque les hizo falta. Pero lo primero que debemos de saber es que creer no es suficiente, porque los demonios también creen en Cristo y tiemblan. El contexto de esta escritura es que creer es muy fácil, porque no hay necesidad de hacer nada. No hay necesidad de hacer nada. De hecho, esta misma escritura lo enseña en el versículo 14.
Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les decide, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te demostraré mi fe por mis obras. Es importante, hermanos, entender de que creer no es suficiente. Cualquiera puede creer, pero a la hora de obrar, no hay ninguna obra. No hay nada ahí. Puedes llegar a creer, pero no tienes la disposición para servir. No tienes la mentalidad de siervo. De hecho, tú todo el tiempo estás esperando que hagan algo por ti. Tú no vas a venir a barrer el edificio. Tú no vas a venir a trabajar en el edificio, que alguien más lo haga. Entonces tienes ese pensamiento de que alguien más tiene que hacer las cosas. Alguien más tiene que hacer otras cosas, pero tú no tienes ese deseo de servir. Entonces dice la palabra de Dios, ¿podrá la fe solamente salvar a una persona? La respuesta es no. La fe verdadera lleva obras, obras que no son tuyas, obras que vienen de Dios. Las obras hablan de tu fe. Las obras hablan de tu fe. Tú no tienes ni que decirlo. De hecho, nadie debería de ser, no, yo soy una persona de fe, tengo mucha fe. Tus obras hablan por ti mismo. Tus obras deben de hablar. Entonces dice la Escritura que cualquiera puede decirle a una persona, ay, mira, que te vaya bien, pero sabes que tienes necesidad. Y no haces nada al respecto. Como aquel hombre que venían los fariseos por el camino y se encontraron a un hombre tirado y le pasaron de largo. Pero vino un samaritano y lo socorrió. Lo socorrió y le ayudó y lo curó y lo llevó a un lugar y gastó de su dinero para que lo curara. Pero aquellos que debían de haber sido el ejemplo, que eran los religiosos de aquel tiempo, básicamente le pasaron por un lado. Creían en Dios, pero no había nada de obra. No ayudaban al prójimo, no hacían nada por las personas. La fe verdadera debe de venir acompañada por las obras. No es suficiente creer solamente. No es suficiente. Vamos a ver qué dice Mateo 25, 35. Mateo 25, 35. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me vestiste a mí, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los de fe van a ir a la vida eterna.
Aquellos que sus obras hablaron por ellos mismos, ¿verdad? Aquellos que sus obras hablaron por ellos mismos. O sea, aquellos que nunca pensaron en más que hacer el bien, no importando quién. O sea, ellos todo el tiempo tuvieron un espíritu de servicio a las personas. Todo el tiempo sirvieron a los hermanos, estuvieron atentos a las necesidades, buscaron la manera de ayudar. Entonces dice, ¿cuándo hicimos esto? Por cuanto se lo hiciste a uno de mis hermanos, a mí me lo estás haciendo. Estas son personas, hermanos, que su fe, sus obras hablan de su fe. Ellos no tienen que decir que son de fe. Sus obras mismas hablan. Aquellos otros también creían en el Señor porque le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Pues cuando no se lo hiciste a uno de ellos, a mí tampoco. O sea, que la fe es muy fácil de decir, soy de fe. Es muy fácil decir, creo en Dios. Es muy fácil decirlo. Pero cuando lo llevas a cabo, cuando trabajas, cuando sufres, cuando pones de tu dinero, cuando pones de tu tiempo, cuando dedicas el tiempo a hablar con un hermano, a escucharlo, a escucharla, de estar ahí para esta persona, entonces tú estás pasando por eso que dice Jesús. Estás obrando juntamente con tu fe. Para que la fe sea auténtica en la vida de una persona, la fe debe de estar basada solamente y únicamente en la palabra de Dios. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Dice, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Claramente podemos ver que la fe verdadera, bíblica, debe de estar basada en lo que las Escrituras enseñan. Tu fe debe de estar basada en la palabra de Dios. Si tu fe está basada en un sueño que tuviste de Dios, estás equivocado. Si tu fe está basada en algo que creíste que Dios hizo por ti, está equivocada. Si tu fe está basada en una imagen, esta fe está equivocada. Si tu fe está basada en lo que tus padres te enseñaron, tu fe está equivocada. Si es que no viene de la palabra de Dios. La fe, a ver, oigan esta palabra bien. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahorita ustedes estamos leyendo las Escrituras, están oyendo de la palabra de Dios. Su fe debe estarse aumentando de conocimiento y eso te ayuda. Por ejemplo, es muy difícil cuando recién comenzamos a trabajar en la construcción. Casi no sabemos leer los planos. Bueno, no sabemos nada de leer los planos. Pero cuando de repente, me acuerdo que me dejaron solo haciendo un trabajo, nos dijeron, hagan este Porsche. Andábamos allá en Turbo, ¿te acuerdas? Y nos tiraron con un Porsche ahí que lo hiciéramos. Y tienes que ver los planos. Te estás bien nervioso, hermano. No sabes si lo estás haciendo de acuerdo a tu opinión o de acuerdo a los planos. Y estás como que al tanteo a ver cómo queda. Pues creo que sepas, te lo pueden tumbar. Viene un inspector y dice, yo no sé qué es este cochinero, pero no está conforme el plano. No está conforme el plano. Pues te pones nervioso porque no sabes si estás haciendo lo correcto o no. La mayoría de las personas en la fe no saben si están haciendo lo correcto. Es que así me enseñaron mis padres. Pero tú mismo nunca has leído la palabra de Dios para ver si tu fe es auténtica o no. Tú mismo no has podido encontrar si esto es verdadero o no. Tú vives la fe de tus padres. Tú vives la fe que te inculcaron, pero no vives tu fe propia. Donde tú estudiaste, donde tú investigaste y donde tú mismo sabes por qué has creído en Dios. Yo no sabía ni siquiera por qué me tenía que reunir el domingo. No sabía por qué. Pero luego estudié y entendí que era un mandamiento de Cristo. Jesucristo quiere que hagamos esto en memoria de Él el domingo. Ok. Y ahí me fui llenando de fe. Fui creyendo en sus palabras. Fui creyendo en sus enseñanzas. Es por eso que la fe debe estar basada en el escuchar de la palabra de Dios. Otra de las cosas que es necesario entender, y esto es lo básico, hermano, acerca de la fe, porque repito,
De acuerdo a la escritura que leímos al principio, la fe es lo que vence al mundo. Lo que vence al mundo va a ser esa fe que tienes tú en todo esto. Si no tienes mucha fe en esto, no la vas a hacer. Tienes que tener fe en esto. Tienes que creer en esto. Entonces, si la fe no está tan grande allí, tanta devoción en la palabra de Dios, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. También la fe debe de venir acompañada de 3 características muy importantes que nos han enseñado desde el principio. Hebreos 11:6. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Ok. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No te puedes acercar a Él. Y Él no se va a acercar a ti. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el primer componente de la fe es creer que hay un Dios. Creer que existe Dios. Creer que le hay, dice. Y segundo componente, ahí lo mismo lo enseña, que es galardonador de todos los que lo buscan. Tienes de estar convencido 100% de que Él es el que te da todo. De Él viene todo. La vida, la salud, tus hijos, todo viene de Dios. Debes estar convencido en que de Él viene todo. Tú tienes trabajo porque tienes inteligencia, fuerza, energía, salud. Eso te lo dio Dios. De ningún otro lugar viene eso. Y el tercer componente está en Hebreos 5. Del 9 al 10. Vamos a comenzar en el 7. Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que lo obedecen. La tercera parte del componente de tu fe es obedecerlo. Tienes que obedecer a Jesucristo. Tienes que obedecer a Dios por medio de Jesucristo. Si tu fe le falta una de estas 3 cosas, tu fe no es una fe genuina. Tu fe no es una fe bíblica. Debe de venir acompañado de la obediencia. Debe de venir acompañado de que sabes que de Él dependes y creer que existe. Y ahí entonces tu fe está completa. Sin esto, hermano, es muy difícil acercarte a Él. Cristo en los días de su carne, con lágrimas, le rogaba y súplicas. Él estaba convencido, él tenía fe, él tenía esa fe en Dios de que lo podía librar de la muerte. Y yo estoy convencido que esta escritura, a lo mejor estoy mal, pero es la única manera que lo puedo interpretar, porque Jesucristo dijo: nadie me quita la vida, yo la doy por mis amigos. Él no le tenía miedo a la muerte física. Él no le tenía miedo a eso. Lo que Jesús está diciendo, yo creo, es: líbrame de la muerte, de la separación eterna entre yo y tú. Déjame ir a hacer el trabajo que tengo que hacer y poder estar contigo en la eternidad. Líbrame de la separación. O sea que ya que este cuerpo se separe de mi espíritu y mi alma vaya a hacer lo que tiene que hacer, ayúdame a salir de ese lugar, porque voy a ir a levantar a todos de ahí, del sepulcro. Sácame de ahí, líbrame de la muerte, líbrame de la muerte eterna. Porque sabíamos muy bien que Él estaba buscando su muerte. Él empujaba a los judíos para que lo mataran. Entonces aquí ahora lo miramos hablar de que con grandes ruegos y súplicas le imploraba que lo librara de la muerte. Pues, quiero creer que el miedo que a lo mejor tenía es que quedara separado de Él, pero pues sabemos que es imposible.
porque no hay otra manera como explicar eso, pero a lo que voy es de que la obediencia, hermano, una fe sí que no obedece, es una fe muerta. Imagínate que a Noé le dice, constrúyeme un arca para que se salve tu familia y tú, y todos los animales del mundo, porque ya él sabía que nadie iba a obedecer. Y Noé dice, sí, yo creo en ti, Dios, pero no construye el arca. No fue obediente, pues él también va a perecer junto con todos los demás. Pero Noé fue obediente porque su fe actuó con la obediencia, creyó en Dios, creyó que de él vienen todas las cosas y se puso a trabajar. El creyente se acerca a Dios porque cree que existe. Todos nos acercamos a Dios porque sabemos que existe. De una manera u otra se nos inculcó a Dios desde chiquito. Lucas 15:17. Vamos a ver qué dice Lucas 15:17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. La parábola del hijo pródigo nos enseña de que ese es parece ser que es la situación de muchos de nosotros. Anduvimos mendigando, anduvimos en el mundo, anduvimos viendo que no había otro lugar. Nos dimos cuenta que andábamos mal y reconocimos que existe Dios. Oye, espérate, pues si con Dios debe de ser mejor todo. Y buscamos a Dios. Y encontramos a Dios. Pero ahí puedo ver que el creyente se acerca a Dios porque cree que existe. Porque sabe que existe. El ser humano sabe que existe. Pero no se acerca a Él porque no ha terminado con su pecado, porque no lo quiere terminar, porque vive en el placer del pecado. Y no quiere reconocer que Dios es el único que lo puede ayudar. Que puede parar de sufrir en la carne a lo tarugo si se acerca a Dios para sufrir ahora en Cristo. Pero con esperanza, con propósito. Leo la palabra y la estudio porque es lo único que nos aumenta la fe. Así dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo muy claramente, escudriñad las Escrituras porque parece ser a ustedes que en ella tenéis la vida eterna. Es un mandamiento que el cristiano escudriñe las Escrituras, que estudie la Biblia. Porque allí tienes la vida eterna, allí vas a encontrar las respuestas, allí vas a encontrar el camino. No lo vas a encontrar en la religión, no lo vas a encontrar en lo que tus padres dicen, no lo vas a encontrar en la cantina, lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Escudriñala, ellas son las que dan testimonio de mí. Cada vez que tú oigas de mí, vas a leer de mí y tu fe va a aumentar, vas a creer más en mí. Dentro de la palabra vas a poder ver todo lo que hice, todo lo que hablé, y tu fe debe de aumentar. Me aferro a Él porque de Él viene todo. Yo necesito a Dios, Él no me necesita a mí. Hermanos, tengan bien claro esto. Yo necesito a Dios, ustedes necesitan a Dios. Él no necesita de nosotros. Él claramente dijo, yo de las mismas piedras puedo levantar adoradores. O sea, nosotros estamos necesitados de Dios. Mateo 6:25. Mateo 6:25.
Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí claramente podemos ver cómo el Señor nos enseña a que dependamos de Él, a que no estemos tan preocupados por el día de mañana, cómo nos va a ir, si nos va a entrar dinero, no nos va a entrar. Claro, hermanos, todos tenemos que trabajar, yo sé, pero hay veces que hay situaciones que no las puedes controlar. Hay veces que estás esperando un cheque, 2 cheques y nunca llegaron. Y se te acaba el mundo, haces una tormenta en un vaso de agua y todo el mundo la paga. Airados, dice, pero no pequéis. Y muchas veces cuando perdemos la fe, nos agarramos ofendiendo a medio mundo. Se nos olvida la fe. Se nos olvida. Cuidado, hermano. Hay una escritura que dice, no le llames fatuo a tu hermano o a tu hermana. O sea, no ofendas. No ofendas a tu hermana. No ofendas a tu hermano. Porque toda la palabra que salga de tu boca, vas a dar cuenta. Vas a dar cuenta de las palabras que salen de tu boca. Muchas veces en el matrimonio suele pasar que nos agarramos ofendiendo a nuestra pareja. Porque el estrés entra. Porque no sé cómo le voy a hacer. Porque no sé dónde viene. ¿Y quién me la va a pagar? La primera que se me ponga enfrente en la casa. Y eso sucede, hermano. Y eso no debe pasar. Entonces la palabra de Dios nos enseña, miren, si a los pájaros yo los alimento, ¿no haré yo mucho más con ustedes? Yo soy el que doy la comida y el aliento. Yo abro las puertas. Yo te puse en ese trabajo. Yo te puse en este país. Créelo. Pero pues ahí está la fe, ¿no? De cada quien. Mi fe en la palabra me enseña a obedecerlo. De otra manera, no estuviéramos aquí. Yo pudiera creer desde mi casa. Cada quien uno de ustedes pudiera creer desde su casa. Desde la comodidad de su sillón. Allí pudieras creer, ¿no? Yo creo en Dios, yo tengo a Dios. Yo todo el tiempo lo traigo conmigo. Hay personas que todo el tiempo traen un crucifijo y lo agarran así. Todo el tiempo traen a Dios. Cada quien pudiera creer desde su casa. Pero sabemos que no es así. Es necesario el obedecer. Vamos a ver qué dice 1 de Samuel 15:22. 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente, hermanos, el obedecer es mejor. ¿Saben qué sucedía con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se le había hecho una costumbre pecar y venir con el sacrificio, a entregárselo a Dios, sacrificar algo por su pecado. Ay, vamos a hacer un sacrificio porque pequé. Era más fácil pedir perdón. O sea, vamos a pedir perdón mejor por pecar. Vamos a hacer lo que no nos conviene, vamos a ofender a Dios y luego le pedimos perdón con un sacrificio. Y aquí, pues los pone como los debe de poner. Dios se complace más bien de la obediencia que de los sacrificios que tú hagas. Dios se complace más bien de que le seas fiel, de que te pongas la armadura, de que camines a su lado, de que pelees, de que no te dejes vencer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y ese es el punto, de lograr vencer la tentación. Porque Dios se complace más de tu obediencia, del sacrificio que hiciste el día de hoy en venir aquí. Pero miércoles, jueves, viernes, sábado se te olvidó Dios. Al cabo que el domingo voy a sacrificar mi tiempo para Dios. Y le pido perdón. Le pido perdón. Ahora sí, como dicen allá afuera, nos vamos y nos damos golpes de pecho, por mi culpa, por mi culpa.
Nomás por mi culpa, por mi culpa. Sí, por tu culpa. Y pasan años y sigue siendo tu culpa y sigue siendo tu culpa. Y te divorciaste de una y ahora te vas a divorciar de la otra. Y te peleaste con tu hermano y le tienes odio a tu hermana y por tu culpa, por tu culpa. Pero no cambia nada. Entonces, es mejor la obediencia a la palabra de Dios que los sacrificios que estamos haciendo. No vayamos a caer en el error de los judíos de estar sacrificando a Dios por tal de que nos perdone cada vez de que venimos aquí. Esta fe hace al creyente hacer cosas que para otros termina siendo locura. La fe en Cristo nos hace hacer cosas a nosotros que para las otras personas son locura. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es locura para muchos lo que nosotros hacemos. La fe es locura. Dios decidió salvarte a ti por la locura de la predicación. Un loco me vino a predicar el evangelio en mi casa. Un loco me enseñó la Biblia a mí. Y ese loco se reprodució en otro loco. ¿Sí es cierto? Cristo dijo, está claro, nos van a llamar locos, nos van a decir locos. Porque para el hombre carnal esto es locura. Sacrificar el tiempo para Dios. Carlos, ¿qué andas haciendo predicando de la palabra de Dios, hombre? Si tú eras de las mejores vacas y ahora te me andas echando. Así me dicen en el pueblo. Y le digo yo, pues gracias a Dios soy otra persona. Y me dice, sí, un mandilón. No puedo ni siquiera hablar de serio con ellos ya. ¿Cómo? Para muchos es locura lo que nosotros hacemos. Como le dijo al hermano Pancho, su amigo, ¿qué tanto estudian ahí, hombre? Para muchos se les hace locura pasar tiempo con tu familia. Abandonar planes personales, metas, logros que tenían. Se les dice a Dios. Yo me imagino que los apóstoles eran pescadores. Yo me imagino que ellos tenían su ilusión de ser grandes pescadores, de tener sus compañías a lo mejor, de vender mucho pescado. Y Jesucristo un día se les aparece y les dice, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Y para muchos tal vez fue locura lo que Pedro hizo, lo que Juan hizo. Dejar las redes tiradas allí, los barcos tirados, y seguir a un Jesús que se llama el Hijo de Dios. Estás loco. Ya me veo yo siguiendo ese pordiosero. Y es lo que enseña la Escritura. Para muchos es locura. Es locura. Hermanos, ya se me acabó el tiempo. Pero traigo muchos ejemplos de fe. De lo que verdaderamente hace una fe. Por ejemplo, uno de los primeros ejemplos, pues, el padre de la fe, Abraham. Cómo Abraham básicamente tuvo que dejarlo todo. Literalmente, Dios se le aparece en una voz y le dice, salte de tu tierra y de tu parentela, aléjate de tu familia. De ti voy a levantar una gran nación. Y básicamente Abraham hace todo por obedecer esa voz que escuchó sin haber visto nada. Si me toca volver a un estudio, hermanos, vamos a continuar hablando sobre los verdaderos ejemplos de fe y qué es lo que logra hacer una fe verdadera. Y te das cuenta que a lo mejor nuestra fe no es ni del tamaño de un grano de mostaza. Entonces, hermanos, mi conclusión es que tenemos que fortalecernos en el Señor.
y en el poder de su fuerza. Porque si no lo hacemos, el día de la prueba nos va a ir muy mal. Que Dios les bendiga, hermanos. Eso es todo lo que Dios me dio. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, pase al frente.